tardes, doctor Antonio Fernández Pro Ledesma. Bueno, La atención primaria lleva durante bastantes meses en el ojo del huracán informativo. Faltas de medios técnicos, falta de presupuestos, bajos presupuestos, y luego también lo que atisbamos la mayoría de la ciudadanía y también los profesionales es que previsiblemente pronto habrá una gran escasez de médicos de atención primaria. Durante el congreso que acaban de celebrar ustedes en Bilbao, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia han puesto sobre el tapete todo este tipo de temas. Entonces, nosotros le hemos invitado en esta entrevista para que usted pueda ahondar sobre estos temas. Yo, en primer lugar, quería preguntarle, se dijo mucho que durante la pandemia, que cuando saliéramos de la pandemia, saldría fortalecida y sobre todo la atención primaria. ¿Usted cree que realmente está siendo así? hombre, vamos a ver, en principio llevamos diciendo mucho tiempo realmente o avisando de lo que va a pasar y es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Es decir, las consecuencias que estamos sufriendo actualmente no son más que, bueno, pues los mimbres con los que se está haciendo el sector de la atención primaria. La atención primaria sale fortalecida mentalmente, sale fortalecida porque tiene unos profesionales que han demostrado día a día en primera línea, ¿no? La pelea continua durante la pandemia y ahora fuera de la pandemia, por lo menos en los medios, ¿no? Porque realmente COVID hay, pero fortalecida no sale. Es decir, la atención primaria está herida, está cansada, está agotada y los médicos de atención primaria estamos cansados y estamos defraudados. Estamos defraudados de nuestros gestores y nuestros políticos que ven soluciones donde nadie se las plantea. Es decir, si a uno se le ocurre tiene una ocurrencia, a otro se le ocurre otra mayor. Es decir, hoy mismo leía en redes sociales, ¿no? A todos los sindicatos, ¿no? Diciendo que a quién se le había ocurrido medidas determinadas, ¿no? Entonces, este es el día a día que tenemos, ¿no? Es decir, no se cuenta con los profesionales, no se cuenta realmente con el personal que está a pie de obra y realmente las soluciones no pueden venir de arriba abajo. Es muy difícil. Es muy difícil porque no conocen la atención primaria. Es decir, el político no usa la atención primaria. Eso es una realidad y eso está. Doctor, hace un año, más o menos, leí un libro que se titulaba La sanidad en llamas. Tras el congreso que ustedes acaban de celebrar en Bilbao, donde se han reunido más de 4.000 facultativos, ¿esta es la impresión que vivimos de un incendio sanitario? Hombre, vamos a ver, siempre decimos lo mismo, ¿no? Es decir, tienes que poner el pie en pared. El problema que tenemos los médicos de atención primaria, los médicos en general y los profesionales sanitarios en general, es que tratamos con personas. Y tratamos con personas habitualmente necesitadas de ayuda, y tratamos con personas habitualmente frágiles, y tratamos con personas habitualmente débiles. Y si encima tú vas a ponerte a la prueba de estas personas, es muy difícil. Es decir, no tenemos ninguna pared, no tenemos ningún edificio, no tenemos nada que nos limite la accesibilidad del paciente, ¿no? Con lo cual, el decir hasta aquí hemos llegado es tremendamente difícil. Es muy difícil el tomar medidas como una huelga médica, el tomar medidas como cualquier tipo, en cualquier gremio. Tenemos, por ejemplo, la de transporte, ¿no? Que ya verá cómo se resuelve en pocos días, ¿no? Está anunciada para la semana que viene y la última vez, en 10 días, se solucionó el problema y había dinero para subvencionar el litro de gasolina a 20 céntimos, ¿no? Quiero decir que al final eso es muchísimo más dinero que puede ser el coste de reflotar o refundar, porque yo ya digo que es refundar la atención. Sí, aceptado que hay muchos problemas, ¿no? También se atisban soluciones. ¿Cuáles cree que serían? Hombre, la más fácil, la más básica, y no es cuestión de dinero, si es que todo no es cuestión de dinero, es contarlo con los profesionales. Es decir, ¿y tú qué piensas? Profesional de atención primaria que llevas 40 años en ejercicio. ¿Cómo solucionaría los problemas de tu territorio? Al final es invertir la pirámide. Es decir, que la solución no venga de arriba a abajo, es descentralizar.
es lo tan manido y que se ha hablado tantísimo, ¿no? De la gestión, de la autogestión de los centros, ¿no? Es decir, los profesionales tienen que ser autónomos a la hora de gestionar sus agendas, sus cupos y su día a día, porque es que evidentemente si no entramos en un caos y entramos en una locura que es tremendamente difícil de articular. Entonces las soluciones empiezan por los cimientos y empiezan por escuchar al profesional, tan fácil como eso. Es tan fácil como eso. No hay que tomar medidas heroicas, no hay que hacer inversiones a futuro, que está bien, ¿no? Pero que evidentemente el tema es dar el primer paso en un camino correcto, y el primer paso tiene que ser con sentido y tiene que ser en la buena dirección, y la buena dirección, créame, que está en los profesionales. Es decir, los profesionales que sufren el día a día el tremendo abandono y la tremenda apatía y las tremendas dificultades que tenemos para llegar cada día a las 3 o a las 5 que acabamos la consulta, porque es tremendamente enorme la carga asistencial que tenemos, la falta de compañeros, etcétera, etcétera. Déjennos organizarlos, déjennos organizar y seguramente mejor nos irá. Sí, porque le comento lo que usted decía, lo ha subrayado un poquito antes, ¿no? Que no todo es una cuestión de dinero, ¿verdad? No. Porque parece a veces que cala entre la ciudadanía, pues eso, es algo más, es prestigiar la profesión, darles más capacidad resolutiva, como ustedes apuntaron en el Congreso, ¿verdad? O sea, que son cosas que no solo son dinero, ¿no? Yo creo que hay dos problemas fundamentales. Dos, por decirlo. Dos, y abreviar, y si no, habría muchos más. Pero uno es evitar la fuga de profesionales. Tenemos que evitar la fuga de profesionales, que se nos están yendo todos, o casi todos, ¿no? Que le pregunten a Madrid, pregunten en Madrid cuántos profesionales médicos de familia que han acabado la residencia este año han quedado en Madrid. Quiero decir, eso es lo primero y el primer paso que tenemos que hacer, evitar que nuestros profesionales se vayan del país. Y evidentemente eso sí es una cuestión de dinero. Evidentemente eso sí es una cuestión de escenarios laborales permeables. Evidentemente eso sí es una cuestión de conciliación familiar. Evidentemente eso sí es una perspectiva de carrera profesional. Evidentemente sí. Pero hay otros problemas que son los profesionales que estamos allí. Es decir, y que seguimos soportando la presión asistencial y el día a día. Y el cabreo del ciudadano, ¿por qué no decirlo? Y el enfado del ciudadano, que tiene limitada la accesibilidad. Y cada día vemos que se siguen tomando medidas peregrinas. Claro. Y no hay que ondear mucho en los medios de comunicación. Cada día salta una noticia diferente, ¿no? Y además alucinante. No es cuestión de dinero. Primero es no dar palos de ciego. Es decir, no empeorar la situación, que cada medida que se tome no aumente la ocupación del profesional, y contar con el profesional para tomar las medidas de solución. Vamos a ver, imagínese que yo entro en su casa y quiero arreglar los problemas de su casa y no cuento con su opinión. Claro. Es exactamente igual. Claro. Y también en el Congreso se habló, bueno, de los datos demográficos de la población, ¿no? Entonces, habrá médicos de familia para todos, ¿no? Entonces, ¿qué proponen desde la sociedad que usted preside? Hombre, yo, evidentemente, la edad media del médico de familia es alta. En los próximos 10 años se van a jubilar más del 40% de la profesión. Y eso es un problema muy serio que se soluciona evitando la fuga de profesionales. Se soluciona comprometiéndose con el profesional que acaba. Seguramente, si todavía estamos a tiempo de evitar una pertinaz sequía de médicos, ¿no? Pero si se siguen haciendo las cosas como se están haciendo, se seguirán consiguiendo los mismos resultados. Eso es un dogma de fe. Entonces, evidentemente, la solución pasa por dos temas absolutamente fundamentales. Por cuidar al profesional que tiene, que no aumenten las prejubilaciones, que la gente no se vaya quemada, que la gente no esté quemada. Eso por un lado. Y por otro lado, el empezar seriamente a evitar que los profesionales se vayan.
para conseguir esa cifra de repoblación de profesionales, que al final no lo olvide, que esto quien lo paga es el ciudadano. Claro, es así. Es la consecuencia, ¿no? Sí, el avance tecnológico está ahí, ¿no? La inteligencia artificial y el Big Data. ¿Cómo se posicionan desde la sociedad ante esta nueva medicina tecnologizada online? ¿Será más personalizada o mucho más fría? Vamos a ver, eso en atención primaria no tiene mucho sentido. La humanización de la medicina en atención primaria, estamos humanizados. Nosotros venimos siempre humanizados de casa habitualmente, ¿no? Evidentemente a favor de la tecnología, sin duda. Claro. ¿Es lo que apoye? Absolutamente sí. Porque no cabe ninguna duda. La ayuda al diagnóstico, la ayuda a la toma de decisiones, no cabe ninguna duda. Pero si cuando te mueves con equipos que no pueden abrir ni un triste PDF, sí. Cuando te mueves en un ambiente en el cual no puedes acceder a la historia de tus pacientes hospitalizados, todo lo que me está contando es ciencia ficción. La realidad del profesional es otra. Bien es verdad que es muy diferente de unas comunidades a otras, bien es verdad que es muy diferente incluso de algunas áreas sanitarias a otras. Pero la realidad, el día a día es lo que hay. Y lo que hay a veces es duro de reconocer. Queda muy bonito hablar de Big Data, queda muy bonito de medicina de algoritmo, queda muy bonito hablar de aumento de capacidad resolutiva, pero estamos asistiendo a situaciones caricaturescas, ¿no? Es decir, primero me parece absolutamente increíble y sería uno de los problemas, evidentemente, que se resolverían claramente, es aumentar la capacidad resolutiva de la atención primaria. ¿Cómo? Con medios. ¿Cómo? Acercando el medio diagnóstico al ciudadano. ¿Dónde vive el ciudadano? En su pueblo, en su ciudad, en su vivienda, no en el hospital. Y el centro de salud, ¿dónde está? Al lado de la casa del ciudadano. Quiere decir, al final, si tú acercas el medio, disminuyes un montón de contingencias, un montón de errores médicos, un montón de problemas, aumentas la seguridad del paciente. Evidentemente, el primer paso y una de las soluciones que tiene el sistema, o no, si no quieren los políticos, no cabe ninguna duda, es aumentar la capacidad resolutiva del médico de atención primaria. ¿Por qué? Porque el ciudadano sale beneficiado. Porque parece ridículo que yo tenga que mandar a 50 kilómetros a un ciudadano con 90 años, utilizar una ambulancia para trasladarlo, para hacerle a lo mejor una simple analítica. Claro. Parece un poco contrapunto de lo que estamos hablando, ¿no? A favor de la tecnología, por supuesto. ¿Cómo no va a ser? Y ahora se está hablando, ¿no?, que vamos a repoblar o vamos a renovar los medios tecnológicos, los ordenadores que tenemos en la mesa simplemente, que tienen más de 20 años, ¿no? Quiero decir, bueno, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con eso? Pero hay que tener los pies en el suelo y hay que ver lo que hacemos día a día, ¿no? Muy bien. Y como resumen del congreso que acaban de celebrar en Bilbao, ¿qué destacaría como importante, tanto desde la perspectiva profesional como de la ciudadanía? Que algún día, inevitablemente, todo el mundo vamos a necesitar a un médico y sobre todo a un médico de primaria. Sí, hombre, yo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, yo saco una conclusión clara y rotunda, ¿no? Es decir, es muy necesario el nivel de interacción, es absolutamente necesario la puesta al día, es tremendamente importante el compartir conocimientos, la interacción de profesionales, y eso un congreso es el marco ideal. Un congreso es un referente democrático de ideas, de tendencias, y evidentemente cada vez que hay un congreso parece que hay un totum revolutum que pone a la proa pues el conocimiento, la necesidad de saber, la necesidad de estar al día, recordar al médico que es un deber ético el tener esa formación y estar puesto al día. Y desde el punto de vista del ciudadano, la interacción con el ciudadano en un congreso, en este congreso lo hemos tenido con varias asociaciones de pacientes. Evidentemente, yo no me canso de decir siempre lo mismo, ¿no? Es decir, yo al ciudadano le quiero convencer que el sistema sanitario es suyo y que el sistema sanitario está en los programas electorales. Y que al final lo paga con sus impuestos.
y que no puede asistir a una privatización encubierta, que no puede asistir impasible a una situación que al final el más desfavorecido es el que pierde. Un sistema sanitario, yo siempre se lo digo al ciudadano, es un sistema que vertebra un país. No es solamente la asistencia sanitaria, nos iguala a todos, nos iguala en la enfermedad, que eso es evidentemente como se tiene que igualar a las personas, ¿no? No por ser más pobre o más rico tienen más derecho a una asistencia sanitaria. Yo creo que eso es fundamental, el ciudadano lo tiene que saber y el ciudadano tiene que defender su sistema sanitario. Doctor, este era el cuestionario que yo me había preguntado. ¿Quiere añadir algo que igual que se me ha No, escapado? yo añadiría que es un placer siempre el compartir, ¿no? Es decir, yo cada vez que hago un macroevento de este tipo, cada vez que asistimos a una apuesta en común, yo creo que los medios son tremendamente importantes. Hemos vivido, ¿no? Los 3-4 días, hemos convivido, hemos compartido y hemos departido. Creo que es tremendamente importante. Ayuda a conocernos, ayuda además a tener sentido de cada cosa, ¿no? Y yo creo que es tremendamente importante el que el medio de comunicación tenga realmente conocimiento en esencia de lo que realmente pasa. Es muy importante porque sois el vehículo. Es decir, si realmente no existimos, si no estamos en los medios, no existimos. Si no salimos en la prensa, parece, si siempre salimos cuando estamos cabreados, ¿no? Y eso no es así. El día a día de un profesional de atención primaria es tremendamente productivo, tremendamente eficaz, con una calidez que siempre digo, ese momento íntimo que tenemos con el paciente, en el tú a tú, en la cabecera de la cama, cuando ese paciente se está muriendo, cuando esa familia te necesita, cuando esa situación se da, es el boom de la medicina, es el renacer cada día de esa situación, ¿no? Por eso digo que el profesional de atención primaria lo tiene muy claro y está aquí porque tiene que estar y estará. Y será duro, pero estará. Y pasaremos lo que tengamos que pasar. Pero también tenemos que decir cada día, ¿no? Es decir, señor gestor, señor político, escuche usted al profesional. Pues muchísimas gracias, doctor, y muchísima suerte. Gracias por todos vosotros.